buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hace una semana que no nos veíamos. Otra vez no lo tengo acá. Está en Estocolmo, al lugar donde yo suelo ir. Esta vez es él el que está en un congreso de infectología pediátrica. Así que, Guillermo Capulla, acá te extrañamos, sabemos que te vamos a extrañar por lo menos por 2 semanas. Estás perdonado y nosotros seguimos adelante con Intelexis Mujer. Estaba mirando, ¿no? Tengo una excelente productora, Julita. ¿Cuál de los dos carteles prefieren? ¿El de Rusia, que nos tenemos que vacunar, o el de San Luis, si vamos a Rusia, que suspendieron las clases en una escuela por 15 casos de gripe A? ¿Qué les queremos decir con esto? Algo que les venimos diciendo desde hace bastante tiempo con el doctor Capulla. Por favor, vacúnense. No tiene que ver nada más que con la salud de cada uno de nosotros, sino que tiene que ser solidario cada uno de nosotros con el resto que nos rodea, porque podemos contagiar. Estas dos cosas eran prevenibles, sobre todo los casos del sarampión. Los casos de sarampión que están habiendo hoy en Argentina vienen del Mundial de Sudáfrica, no son autóctonos. No sé si ahora no empezaron algún caso autóctono, pero en realidad, señores, hay que vacunarse, sobre todo si piensan ir al Mundial, 10 días antes. Y así vamos a evitar contagios. Allá en Europa, que están habiendo bastantes casos en 3 países, sobre todo Rumania, Italia y alguno me está quedando afuera, pero por favor a cuidarse un poco ya que nos vamos a divertir. Hoy vamos a hablar de 2 temas. Bueno, en realidad todos los temas que tratamos acá siempre son importantes y son interesantes, perdonen la humildad, pero es cierto. Uno tiene que ver con el sueño. Está con nosotros el doctor Facundo Nogueira, que es del Hospital de Clínicas, que está a cargo del Departamento de Sueño, y obviamente vamos a estar hablando de que es un problema generalizado, casi les diría, en Argentina, por lo menos en la gente que me rodea a mí. Y también vamos a estar hablando con la doctora María Pizarro de FIC, que es la Fundación Interamericana del Corazón, que tiene que ver, el 30 de mayo es el Día Mundial del Tabaco. ¿Cómo es, Marita? Sí, ¿no? Día contra el tabaco, 31 de mayo. Día Mundial sin Tabaco, ahí está, gracias Julia. Y vamos a estar hablando de qué es lo que pasa en Argentina. Las cifras siguen siendo muy altas, y Argentina, un tratado que firmó, no lo, digamos así, no lo reconfirmó. Así que eso en instantes nada más. Tanda y ya volvemos. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es EcoGear. EcoGear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa EcoGear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con EcoGear. EcoGear, naturalmente bella. Próbalo vos también. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy.
Seguimos aquí en Intelexis Mujer. Cuando uno tuvo un chico y veía que no dormía, en realidad ese nene se enojaba. ¿Y qué nos pasa a los grandes cuando no podemos dormir? También nos enojamos y además nos pasan un montón de otras cosas. Y seguramente ustedes desde ahí, como me pasa a mí, en la gente que lo rodea, cada vez estamos escuchando más. Yo diría que hay dos cosas, trastornos de la ansiedad y trastornos del sueño. Y hoy vamos a hablar de eso con el doctor Facundo Nogueira, que es jefe de la sección Medicina del Sueño del Hospital de Clínicas. Neumonólogo, además. Sí, neumonólogo. Bueno, ¿qué nos está pasando a los mortales, por lo menos a los de Argentina, que uno está escuchando esto que digo cada vez más, dormí mal, duermo mal, como algo seguido, no esporádico? Bueno, pasa en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Sí, en las últimas décadas hemos perdido aproximadamente 2 horas de sueño cada noche, y eso tiene que ver con varios factores sociales. Por un lado, digamos, el crecimiento de las ciudades, que hace que uno tenga que vivir cada vez más lejos del sitio de trabajo y que trasladarse al centro de trabajo a la casa y viceversa lleve mucho tiempo, y eso nos resta tiempo del día para hacer otras cosas, y en general se lo robamos al sueño porque nos levantamos más temprano, nos acostamos más tarde. Y el otro factor clave es la hiperiluminación de nuestra sociedad, ¿sí? Y eso tiene que ver también con el advenimiento de las pantallas Claro. de los celulares, la televisión, esto de estar conectado. Las pantallas grandes. Pantallas grandes. Cada vez más lumínicas. Cada vez más con mayor luminosidad. Y esta interacción que uno tiene, ¿no? De las redes sociales, del celular, de internet, de las computadoras. Esta conectividad permanente. Esta cosa de estar conectado y a la vez estar desconectado con lo que importa, que es con la propia salud y con uno mismo, ¿no? Eso lo que hace es nos mantiene estimulados, nos mantiene activados desde el punto de vista cerebral, y eso impide que nuestro cerebro se vaya a dormir. El fenómeno del sueño es un fenómeno que requiere una inactivación física corporal y una inactivación cerebral. Cuando nos vamos a dormir, nuestro cuerpo se prepara para eso, baja la temperatura corporal, baja el peristaltismo, o sea, baja la actividad digestiva, baja la presión arterial, baja la temperatura, baja la frecuencia cardíaca, y desde el punto de vista mental, la actividad mental también tiene que acompañar ese proceso y tiene que ir bajando. El cuerpo se serena. Exactamente, es como un estado de hibernación, claro. ¿sí? Pero breve, por supuesto. Si uno interrumpe ese proceso, el sueño no viene. Si uno está hiperestimulado, está hiperactivado, ya sea con luz externa o con una interacción a través de la computadora o más que nada del celular, o si uno, por ejemplo, se pone a ver televisión, algo que lo mantiene muy activo, muy atrapado, como una serie, un programa político, claro. o algo por el estilo, bueno, por supuesto que todo ese fenómeno se va retrasando, y lo que hace es, nos va restando horas de sueño. Ahora yo acá estoy viendo, por ejemplo, dos cosas que uno podría pensar en cómo prevenirlas, en cambiar por ahí. Está bien, hoy la gente cada vez se mueve más afuera, porque necesita vivir más afuera, porque ya no entramos todos en el mismo lugar. O sea que ahí, bueno, hay que pensar también, bueno, vivo lejos, tengo que pensar también, cuando decido ir a vivir lejos, cuánto voy a dormir. Y lo otro que tiene que ver con un hábito que está generalizado, creo yo, y tiene que ver con las grandes pantallas que están dentro de una habitación, o el celular o la tablet, que yo diría que la tablet ahora es un poco menos ahora es casi que el celular es y más el la celular. tele, ¿no? Bueno, digamos, nuestro gran problema es nuestra falta de conducta. Claro. ¿Sí? Ese es el gran problema. Nuestro sueño, al igual que muchas funciones de nuestro organismo, dependen de cuán ordenados seamos con nuestra salud. Y esto requiere una rutina de ejercicios, una rutina de alimentación y una rutina de descanso. Nuestro organismo se acostumbra a los buenos hábitos y a los malos hábitos. Si uno se acostumbra a comer tarde, cambiar los horarios permanentemente de cena, cambiar permanentemente los horarios de despertarse y de acostarse, nuestro cerebro y nuestro cuerpo entran en una especie de caos, que eso va a repercutir de alguna manera en la calidad de nuestro sueño. Entonces, necesitamos tener rutinas de descanso, rutinas de ejercitación, horarios más o menos fijos y bien establecidos, que nos permitan acostarnos a una hora razonable y que eso nos deje dormir por lo menos 7 horas, que es lo que se establece que necesita una persona adulta, sana, necesita entre 7 y 9 horas. Dormir menos que eso o dormir más que 9 horas está demostrado que aumenta la mortalidad. Entonces, es algo realmente serio. Nosotros hay como una creencia de que dormir es una pérdida de tiempo, y el que duerme mucho es poco productivo. Y en realidad, eran horas que no vivía, lo decía. Claro, ¿no? bueno, pero es que para vivir bien hay que dormir bien. Claro. Si uno descansa bien, el cerebro está más despierto, y el tiempo que va a estar despierto
va a ser mucho más productivo y va a estar de mejor humor, va a estar de mejor ánimo, con mayor capacidad de atención. Y de la atención vienen un montón de cosas. Cuando uno está más atento, tiene más capacidad de aprendizaje, la memoria se fortalece, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa a una persona que duerme mal permanentemente? Bueno, hay varios cambios. En una persona adulta, la repercusión directa tiene que ver con la sensación de que se despierta a la mañana y está tan cansado como cuando se acostó. Está cansado durante el día, con falta de energía, tiene incluso sueño, y ese sueño puede aparecer en situaciones no convenientes, como por ejemplo manejar, o trabajar, o en alguna reunión social o una reunión laboral. Reduce la capacidad de atención. Cuando uno está con sueño, está cansado, tiene menos capacidad de atención. Y la atención, la capacidad de atención repercute directamente en el aprendizaje, repercute directamente en la rapidez con la cual reaccionamos. Por ejemplo, si uno está manejando, no hace falta quedarse dormido para tener un accidente. Cuando uno tiene menos capacidad de atención, tiene menos capacidad de percibir lo que está pasando, y la reacción se enlentece. Entonces, está claramente demostrado que dormir mal aumenta hasta 10 veces el riesgo de accidentes de tránsito. Y en general son accidentes de tránsito fatales, porque cuando uno tiene menos capacidad de reacción, frena tardíamente. Bueno, eso lo vemos en los camioneros. En general, los accidentes de los camiones o de los conductores de ómnibus tienen que ver con haberse quedado dormidos. Digamos, no hay cifras en Argentina que aten la somnolencia a la accidentología. Sí, en otros países que controlan mucho más esto, como por ejemplo Gran Bretaña, en la cual se ha establecido hace ya varios años que cerca del 20% de los accidentes tienen que ver con sueño al volante. Y el factor agravante en los conductores profesionales es que ellos, por un lado, tienen mayores tasas de sobrepeso y son más sedentarios, con lo cual también el sueño se afecta por otro mecanismo. En general, muchos de los conductores profesionales lo hacen de noche, en horarios en los cuales la somnolencia aparece con mayor intensidad, y además o conducen vehículos de gran porte o conducen vehículos que llevan mucha gente. Entonces el accidente tiene una mucha mayor repercusión, ¿no? ¿Qué es la apnea del sueño? Esta palabrita que venimos escuchando desde hace algunos años. La apnea del sueño es un problema que aqueja a un enorme número de personas en nuestra población, y las apneas del sueño son pausas en la respiración durante el sueño. La apnea es dejar de respirar. Y la apnea del sueño es cuando uno deja de respirar en adultos decimos que durante más de 10 segundos, durante el sueño, y en general ocurre en sujetos que roncan. ¿Por qué? Porque el ronquido es una respiración ruidosa durante el sueño que aparece cuando la vía respiratoria empieza a cerrarse un poquito. Claro. Tenemos que entender que la laringe la faringe, perdón, o la garganta es una parte de la vía respiratoria, es un tubo de músculo. Y ese músculo durante el día está rígido, está contraído. De noche se relaja y al relajarse tiende a colapsar un poquito y las paredes vibran. Eso es el ronquido. Que roncamos el 50%, 60% de los hombres y más o menos las mujeres 30-40%. Sí, siempre echamos la culpa a los hombres, pero también roncan. Que estamos parejos. Lo que ocurre es que los hombres prestamos menos atención que las mujeres, entonces también es eso. Ahora, cuando hay algún factor de riesgo que en general es el sobrepeso, porque 2/3 partes de los que tienen apneas del sueño, no todos, pero la mayoría son pacientes que tienen sobrepeso. ¿Por qué? Porque el sobrepeso hace que se deposite grasa en el cuello. Y esa grasa en el cuello rodea la faringe, la comprime, y eso dificulta el pasaje de aire cuando el paciente se duerme. Y ahí es donde la vía respiratoria se cierra, se colapsa, uno deja de respirar, baja el oxígeno en sangre y el cerebro tiene que despertarse. Uno no se da cuenta, pero el cerebro se despierta. Pero ya bajó el oxígeno, se despertó el cerebro, se descargó adrenalina y eso multiplicado por muchos eventos por noche genera presión alta, genera arritmia, genera aumento del riesgo de accidentes cerebrovasculares y accidentes cardíacos, aumenta el riesgo de diabetes. Y además uno duerme mal, porque está como despertándose toda la noche, entonces se despierta al día siguiente cansado, con sueño y tiene estas consecuencias que dijimos. ¿Por qué uno no tiene sueño o se despierta en el medio de la noche? ¿Qué otra razón, además de la apnea, por ejemplo? Hay otras cosas que nos pueden estar pasando. Muchas veces uno dice, no, porque estoy con un problema, por eso no puedo dormir. Pero también uno lo ve a medida que van pasando los años, como que cuando uno es mayor cuesta más, es decir, se despierta en la mitad de la noche, cosa que cuando uno era más joven no le pasaba. Bueno, ocurren distintos factores, ¿no? Por un lado, naturalmente cambia nuestro patrón de sueño. Cuando uno recién nace, duerme casi todo el día y tiene un patrón de actividad eléctrica, de actividad neurológica durante el sueño determinado, que se va modificando.
En la última parte de nuestras vidas, incluso tendemos a dormir mucho menos de noche, Sí, sí. y por ahí se reemplaza con alguna siesta durante el día. Ese patrón de sueño hasta se podría considerar normal. Ahora bien, se superficializa el sueño, y lo que nos puede llegar a despertar durante la noche son múltiples factores. Puede haber factores orgánicos, por ejemplo, que tengamos alguna patología respiratoria que nos genere tos durante la noche o falta de aire, por ejemplo, tener EPOC. Sí, De hecho, van a por ejemplo. hablar ahora del tabaquismo. Uno de los factores o una de las consecuencias de fumar es precisamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tener EPOC genera tos, el asma también, y el asma tiene encima mucha repercusión nocturna y eso nos puede despertar durante la noche. Pero hay otras dolencias, movimientos en las piernas o dolores articulares Claro, que nos despiertan sí, en seguro. la noche, Sí, sí. eso nos va a activar el cerebro. Y el otro capítulo tiene que ver con fenómenos o procesos mentales. El insomnio, cuando uno habla de insomnio, no es solamente la dificultad para quedarse dormido. El insomnio puede ser problemas para dormirse, pero puede ser también que se fragmente el sueño, que uno se Claro. despierte muchas veces en la noche, incluso por ahí se despierta en la mitad de la noche y no se puede volver a quedar dormido. Y ahí gran parte de los pacientes que tienen insomnio están vinculados, están digamos, de alguna manera condicionados por la presencia de algún factor emocional. Y ahí entra a jugar mucho la ansiedad, entra a jugar mucho la depresión, el estrés. ¿Por qué? Porque uno por ahí se despierta porque está el cerebro de alguna manera masticando algún problema que tenemos durante el día, y durante el sueño se producen dos fenómenos psíquicos que son muy conocidos. Es el fenómeno de focalización y el fenómeno de amplificación. ¿Qué significa eso? Uno durante el día tiene un montón de problemas. Y bueno, el tránsito, qué sé yo. Hay uno que es más importante, pero uno como que está distraído en un montón de cosas. De noche aparece el único problema que realmente nos importa. Claro. Ese problema queda focalizado y se amplifica. Nos parece que es mucho más grave. Con el dolor lo mismo. Con el dolor lo mismo. Entonces, eso es lo que hace que por ahí no podamos conciliar el sueño. Muchos de los problemas de insomnio tienen que ver o con estos cuadros de ansiedad, cuadros de depresión. El insomnio es un indicador fuerte de que puede haber algún cuadro de depresión, y por eso es que es importante descartarla y hacer una correcta evaluación. Y los cuadros de ansiedad o estrés, que también son muy Ahí, importantes. todas las palabras que dijiste, más el insomnio, yo imagino la pastilla. Hay gente que prefiere no dormir a tomar una pastilla para dormir, y hay otros que evidentemente por algo se produjeron esos fármacos, ¿no? Y esta la tenemos que hacer rápido porque nos tenemos que ir a la tanda. ¿Qué pasa con las pastillas para dormir? ¿Hay que tomarlas siempre? ¿No hay que tomarlas siempre? ¿Hay que tomarlas en un momento? Bueno, primero ¿Hay que tenerles miedo? Hay que entender que las pastillas, no, miedo no, pero sí respeto. La pastilla no es la solución, es un paliativo y muchas veces oculta o tapa el problema central, ¿sí? Y muchas veces las pastillas es un arma de doble filo, porque hay determinado grupo de medicamentos que usados en forma crónica generan acostumbramiento y generan dependencia y generan adicción. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay medicamentos que no se pueden usar en forma crónica. Lo primero es hacer un correcto diagnóstico de lo que está pasando, porque en muchos casos el problema de dormir mal o del despertar si no poder dormir bien de noche tiene que ver con cuestiones que se pueden solucionar, por ejemplo, con terapias de relajación, mindfulness, Sí. psicoterapias, terapias cortas, hay un montón de cosas, yoga. Hay un montón de terapias no farmacológicas que son, de hecho, es la primera línea de tratamiento. Ok, sí. ¿Sí? La otra es modificar los hábitos. Y la pastilla tiene que ser el último recurso, cuando uno ya agotó todas las otras instancias y realmente no hay forma de modificar el ritmo del sueño. Yo creo que hay algo muy importante que me queda, y espero que coincidas conmigo, que tiene que ver con el hábito de dormir, que tomemos el hábito de hacer las cosas que nos llevan al sueño y no que nos despiertan en realidad, ¿no? Sí, dormir es un proceso en el cual nosotros nos tenemos que involucrar activamente, ¿sí? Y es parte de nuestra conducta. Así como hacemos foco en la alimentación, en el ejercicio, hay que hacer foco en el buen descanso. Eso es parte de una actitud y una vida saludable. Muchísimas gracias, doctor Facundo Nogueira. Nos vamos rapidísimo al corte. Enseguida volvemos y vamos a estar hablando de tabaco. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos.
Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Les dije que íbamos a hablar de tabaquismo. 31 de mayo es el Día Mundial de la lucha antitabaco, ¿es? Sin tabaco. Sin tabaco, gracias. Doctora María Pizarro, Marita para los amigos, sí. Una luchadora de este tema. Sí. ¿Dónde estamos parados en Argentina? Bueno, ¿estamos bien parados o estamos mal parados y por caernos? Estamos parados en una situación complicada porque la realidad es que Argentina, si bien en los últimos 10 años ha colocado el tema de control de tabaco en la agenda pública y venimos trabajando con la Fundación Interamericana del Corazón de Argentina desde ese entonces y ha legislado en favor del control de tabaco con una ley nacional de control de tabaco. Que tenemos nacional, provinciales. Tenemos ambientes libres de humo, tenemos restricción amplias de publicidad, tenemos advertencias sanitarias, todas medidas que juntas, bien implementadas y fiscalizadas, generan un impacto significativo en la disminución del consumo de tabaco, que es el objetivo de todo esto. Ahí viene tu pero. ¿No? Pero no está completa. Necesitamos otras medidas también que sean implementadas de forma rigurosa, sancionadas e implementadas de forma rigurosa, como por ejemplo una buena política tributaria. Entonces yo digo que cuando pasan estas cosas no hay voluntad política de cambio. O sea, yo creo que se necesita una voluntad política importante para realmente luchar contra el consumo de tabaco. Obviamente va a salir, por supuesto, cualquiera de los gobernadores o de los industriales de la tabacaleros y van a decir, no, pero se va a quedar un montón de gente sin trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo haces que esas dos cosas puedan coexistir y proteger a la gente? Sí, bueno, a ver, nosotros, como bien dije, tenemos una legislación nacional. Pero hay otra legislación internacional que tiene que ver con un tratado internacional, que Argentina se ha quedado afuera de este tratado. Se llama Tratado Internacional para el Control de Tabaco. Es un tratado que forman parte de la Organización Mundial de la Salud. 181 países, que han firmado y lo han ratificado. Lo que implica que los países, los gobiernos, se comprometen a implementar medidas efectivas realmente para controlar el tabaco en una forma de colaboración internacional. Claro. Entonces, Argentina firmó el Tratado Internacional, no ratificó el Tratado Internacional, y eso nos deja en una situación de un claro aislamiento respecto de esto que estamos hablando, de la cooperación internacional. ¿Para qué? Para implementar buenas medidas. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros en Argentina, cuánto le cuesta al país el efecto del tabaco en la salud de las personas? Bueno, porque por ahí tenés que comparar eso también, ¿no? Cuando te hablo de la industria, también tenés que hablar de cuánto le está costando al país en salud el hecho de fumar. Sí, un último estudio señala que 33.000 millones de pesos y un poco más se gastan en atender las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco. Por otro lado, el Estado recauda mucho menos dinero por su política tributaria respecto de los productos de tabaco, alrededor de 22.000 millones de pesos. Entonces, hay un claro desbalance entre lo que gasta el Estado para atender las enfermedades y lo que recauda, ¿no es cierto?, a raíz de la política tributaria. Este desbalance se solucionaría si nosotros tuviéramos una política tributaria
fuerte, con un precio a los productos de tabaco muy alto, con lo cual, por un lado, disminuiríamos el consumo, por otro lado, disminuiríamos la carga de enfermedad y de atención a estos pacientes víctimas del tabaco, y por otro lado, el Estado recaudaría mucho más dinero. Bueno, estamos trabajando en ese sentido. Yo creo que es importante que Argentina ratifique el convenio marco. En este momento hay en senadores un proyecto de ley que está de la senadora Larraburu, que está en la Comisión de Relaciones Exteriores, que todavía no se está tratando y caramba. No se está tratando, no se está poniendo en discusión. Entonces le pedimos al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, el senador Cobos, y al resto de su equipo, que pongan sobre las tablas el tratamiento de la ratificación del convenio marco, que van a salvar millones de vidas en este país. Por año se mueren 44.000 personas a causa del consumo de tabaco y 1/3 de la población está expuesta al humo de tabaco y también está enfermando. ¿Qué pasa con los chicos? Con los chicos, muy preocupante, Cortito. muy preocupante. La edad de inicio en nuestro país es de 12 años, o sea que son muy pequeños y están expuestos, son la población target, la población objetivo de la industria tabacalera. Claro. Nosotros no tenemos una política de prohibición completa de publicidad. La industria tabacalera va por ese lado, con una estrategia también de marketing 1 a 1, es decir, lo intercepta por las vías, por internet, por las redes sociales. Claro. Eso no lo tenemos prohibido. Y además tenemos un cigarrillo muy barato. Es muy accesible para nuestros adolescentes. Entonces, sacando conclusiones, subida del impuesto a los cigarrillos, Sí. Importante tributar sí. el impuesto al cigarrillo y la ratificación del convenio y que salga la ley. Por supuesto. Bueno, mil gracias, Marita Pizarro. Te voy a volver a invitar porque te dimos muy poquito tiempo. Nos vemos el próximo jueves a las 19 aquí en Metro, en Intelexis Mujer. Gracias por haber estado con nosotros. Medife me cuida.